Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Perastal, nos habla de aquellos eventos que se quedan con nosotros, porque no importa lo mucho que recordemos, las cosas simplemente no cuadran. Lo que nos pasó es difícil de creer y más aún de explicar. Los dejo entonces con Había algo entre los árboles. Hace varios años tuve un accidente automovilístico. Fue alrededor del 16 o el 17 de octubre del 2014. Como sea. Era un domingo, tarde en la noche. Eso lo recuerdo. Porque mientras conducía por el sinuoso y oscuro camino que me llevaría más allá de los pinos pálidos y el puñado de pueblos más pequeños que se encontraban entre mi cama y yo, hablaba conmigo mismo, diciendo lo estúpido que había sido el venir hasta aquí para la fiesta de Halloween de Jeffrey, especialmente cuando tenía que trabajar al día siguiente. Mi primo Jeffrey es un buen tipo y siempre ha sido un buen amigo para mí, pero también siempre lo ha tenido muy fácil. Su parte de la familia es rica y su idea de trabajo es hacer home office desde casa un par de días a la semana y estar libre el resto del tiempo. No vive en el mundo real, por lo que cuando quiere organizar una elaborada fiesta de Halloween, no solo lo hace a mediados del mes, sino que lo hace un domingo, cuando debería de saber que mucha gente que conoce va a tener que manejar por muchos kilómetros para llegar. Los invitados tendrán que recorrer un largo camino, porque Jeffrey vive en Marananta, un pequeño pueblo en medio de la nada. Estoy seguro de que allí él es una estrella de rock, con su dinero, sus fiestas y su catálogo de hermosas novias. Pero en el mundo real hay que trabajar para conseguir las cosas. Las cosas no te las dan simplemente. Tienes que aceptarlas. Pero para ser honesto, siempre he tenido un poco de envidia hacia Jeffrey. Nunca ha alardeado de su dinero y nunca lo he visto ser un cretino con nadie. Pero eso no me impidió encontrar razones para estar resentido con él o encontrar fallas en todo lo que hacía. Y por supuesto, no tenía que ir a la fiesta en primer lugar. Fui porque, al menos durante un tiempo, pude fingir que era parte de ese mundo más brillante y bonito. Había dejado ese mundo una vez que salí de su largo camino de entrada pasada la medianoche. Los caminos estaban todos negros y sinuosos y mi limitada familiaridad con el área no fue de mucha ayuda en esa noche oscura y nublada. Lo peor fue lo cansado que estaba. Había sido un fin de semana muy ocupado y me quedé más tiempo del previsto hablando con una chica que me presentó Jeffrey. En ese momento me pareció muy importante, pero ahora ni siquiera puedo recordar el color de su cabello o su nombre. Así que hablé conmigo mismo para mantenerme despierto. Comencé un monólogo sobre la mujer que había conocido, pero a medida que me daba más sueño y me sentía más resentido por lo lejos que aún tenía que manejar, pasé a hablar de lo tonto que había sido por haberme quedado hasta tan tarde. Qué desconsiderado fue Jeffrey al organizar su fiesta un domingo. Qué cansado iba a estar al día siguiente cuando finalmente llegara a casa. Y luego me desperté mientras me salía de la carretera. La parte trasera del auto pareció flotar por un momento antes de volver a estrellarse contra el arcén de grava y ganar velocidad, empujándome más abajo en el terraplén y hacia la oscuridad de los árboles que esperaban abajo. No hubo tiempo para detenerme o cambiar de rumbo, y apenas logré cerrar los ojos mientras el mundo a mi alrededor explotaba. Vidrio, metal y madera chocaron y rugieron cuando la parte delantera del automóvil se estrelló contra uno de los anchos troncos de los árboles al pie de la colina. Sentí una banda de fuego sobre mi pecho mientras mi cinturón de seguridad me mantenía en su lugar, pero por alguna razón, la bolsa de aire nunca se desplegó. Intenté frenar el impulso de mi cabeza, pero mi frente aún golpeó el volante con suficiente fuerza como partir la piel y enviar una fina línea de sangre a mis ojos mientras me sentaba y comenzaba a intentar mirar a mi alrededor. Una gran rama de árbol se extendía a mi lado, empalando mi asiento vacío del pasajero y haciendo que mi estómago se aflojara cuando me di cuenta de lo cerca que había estado de morir. En cambio, estaba sorprendentemente bien. Me dolía un poco el pecho y la cabeza estaba muy conmocionada y un poco mareado, pero considerando todas las cosas, era un milagro que no tuviera ninguna herida letal. No pude abrir la puerta del lado del conductor, así que salí torpemente por el otro lado.
Tenía la intención de simplemente alejarme, pero mis rodillas comenzaron a doblarse tan pronto como salí del auto. Recuperándome, me alejé un poco antes de detenerme para descansar y revisar mi teléfono. Estaba muerto. Tenía la intención de conectarlo cuando comencé a conducir, pero supongo que estaba cansado y lo olvidé. De todos modos, parecía que tendría que llegar a la carretera e intentar detener el siguiente auto que pasara. A pesar de estar tan cerca de las afueras de los Pinos Pálidos, no recordaba haber visto muchos autos en la carretera antes de este accidente, así que tal vez tendría que esperar un rato. Fue cuando me puse de pie, aún temblando, que noté un brillo naranja a la distancia, no en dirección a la carretera, sino más profundamente en el bosque. No me gustaba la idea de aventurarme más en la oscuridad, con pensamientos de serpientes y otros animales salvajes atiborrándose en mi mente, pero parecía la luz de una hoguera. Quizá alguien estaba acampando o tenía una fogata cerca. Si es así, podría encontrar ayuda en ese lugar muchísimo más pronto que andando esperando en la carretera. Entonces, me tambaleé en esa dirección y sí, era claramente una especie de luz de fuego. Estaba un poco más lejos de lo que había pensado en un inicio, y entre mi inestabilidad y el terreno irregular, avanzaba de una manera muy lenta, pero me estaba acercando. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solamente fueron unos minutos, me dirigí al centro de un gran anillo ovalado de robles gigantes y encontré la fuente de la luz parpadeante. Era una pequeña antorcha, colocada justo debajo de uno de los robles. Al principio, estaba más concentrado en mirar alrededor del claro. No había gente ahí, ni señales de ellos. El suelo era en gran parte hierba y tierra desnuda, que parecía haber sido transitada o caminada recientemente, aunque no habría podido decir por qué. Lo único que sabía era que en el círculo de luz naranja que proporcionaba la antorcha podía ver varios rasguños y cortes en la tierra, como si algo hubiese ocurrido ahí hace no mucho. Quería explorar más, pero estaba nervioso con la idea de aventurarme más allá de mi recién descubierto santuario de luz. Así que volví al árbol mismo. Había algo ahí, ¿verdad? Solo lo había notado a medias en mi afán por buscar gente en el claro, pero sí, alguien había clavado alguna cosa o cosas en el árbol, justo por encima de la altura de la antorcha cercana. Eran diamantes. No, eran trozos de carne con forma de diamantes. Había 7 de ellos, todos de aproximadamente 2 pulgadas de alto y 1 pulgada de ancho, y estaban sujetos al árbol en 2 filas al azar por... No eran clavos. Extendí mi dedo hasta el final de una de las largas agujas que sobresalían de la parte superior de cada diamante de carne. Apenas lo toqué, pero inmediatamente retiré mi mano con un pequeño piquete de dolor. Cuando miré, tenía un pinchazo de sangre en la yema de mi dedo índice. No eran clavos ni agujas, eran pelos. No, en realidad tampoco eran pelos, más bien como púas o algo así, supongo. Y fueran lo que fueran, estaban muy afilados. Sentí que mi inquietud se convertía en miedo. No sabía lo que estaba pasando, pero podía sentir una necesidad paniqueada de huir que comenzaba a florecer en mi pecho. Tratando de controlarme, miré de nuevo las cosas que colgaban del árbol. Claramente, estaban cortados de la piel de algo y se habían hecho con precisión. Las líneas limpias y los ángulos agudos me recordaban a los diamantes que se ven en naipes antiguos. También parecían muy diferentes entre sí en color y textura, pero todavía no tenía idea de qué eran realmente y no necesitaba abandonar la posibilidad de buscar ayuda solo porque estaba asustado. Creí haber visto una forma en sombra entre los árboles al otro lado del claro. Tal vez fuera una tienda de campaña o alguna otra señal de gente, pero lo que yo sabía, alguien podría estar durmiendo ahí. Solo necesitaba estar en silencio y acercarme un poco más, mirarlo mejor. Con la media luna de la noche todavía enterrada entre las nubes, decidí que tendría que pedir prestada la antorcha. Me costó un poco de esfuerzo, pero logré arrancarla del suelo después de varios intentos, y, sosteniéndola frente a mí para obtener luz y protección, me dirigí hacia el otro extremo del anillo de árboles. Cuando la luz golpeó la cosa que colgaba entre 2 de los árboles,
Pasaron varios momentos antes de que mi mente pudiera registrar completamente lo que estaba viendo. Seguía queriendo convertirlo en algo que tuviese sentido para mí, algo que no fuera horrible. Así que seguí mirándolo, jadeando como un pez moribundo, deseando que no fuera lo que era. Era un hombre, o los restos de uno. Le habían arrancado la cabeza, al igual que la mayoría de sus órganos. Lo que quedaba de piel, músculos y huesos había sido atado por las muñecas y los tobillos a los dos árboles que lo sostenían, colgado ahí como un animal muerto esperando al carnicero. En ese momento escuché un fuerte crujido cerca. Miré a mi alrededor antes de darme cuenta de que no estaba detrás de mí o a mis lados. Estaba encima de mí. La llama de la antorcha vaciló cuando mis manos comenzaron a temblar, pero la sostuve lo mejor que pude mientras levantaba la mirada hacia los árboles de arriba. Los picos de estos robles estaban a más de 20 metros de altura, muy por encima de la altura que alcanzaría la escasa luz del fuego. Pero aún así, en la oscuridad casi negra de las copas de los árboles, creí sentir algo. Algo grande estaba allá arriba, mirándome, decidiendo qué hacer. Mientras todavía estaba mirando hacia la oscuridad, el crujido volvió a sonar brevemente, esta vez más fuerte, como si fuera una señal. Las espesas nubes que oscurecían la luna comenzaron a separarse. Se extendía entre 3 o 4 de los árboles. Me hizo pensar en un ciempiés o una serpiente gruesa, aunque vi varios brazos o piernas largos a lo largo de su longitud. Incluso desde esa distancia era obvio que era enorme, y recuerdo que me pregunté cómo los árboles podían sostener algo tan grande en sus ramas superiores. Ese y todos los demás pensamientos huyeron de mí cuando empezó a moverse ligeramente y el crujido comenzó de nuevo. Eran las púas de esa cosa. No pude distinguirlas hasta que se empezaron a mover, pero a lo largo de su espalda había largas líneas temblorosas que estaba seguro coincidían con las agujas oscuras incrustadas en el árbol cercano. El ruido, especialmente después de ver su origen, desencadenó algo primitivo en mi corazón. El mismo tipo de miedo instintivo que siempre había sentido al escuchar el sacudido de una serpiente de cascabel o el grito de un puma. La advertencia profunda que decía peligro. ¡Detente! ¡Escapa! Tiré la antorcha y comencé a correr a ciegas, sin importarme a dónde iba, sino que estaba lejos de lo que pudiera hacer esa cosa. Recuerdo haber corrido una cierta distancia y luego lo siguiente que recuerdo es que me cargaron en una camilla en la parte trasera de una ambulancia. Una mujer, creo que uno de los paramédicos, me dijo que estaba bien, que me calmara, que me llevarían al Hospital General de Pinos Pálidos, y me dijo que todo estaría bien. Y lo estuvo, al menos en general. Pasé los siguientes 5 días en el hospital mientras me trataban por una conmoción cerebral, un riñón magullado, 2 esguinces de muñeca y un tobillo fracturado y varios cortes y hematomas. 3 veces diferentes médicos y enfermeras vinieron y me preguntaron qué recordaba de lo sucedido, y cada vez les dije que no recordaba mucho de lo que había ocurrido después del accidente. Era una mentira, por supuesto, pero no me atrevía a decirles la verdad. Una razón para esto, por supuesto, fue porque habrían pensado que estaba loco o fuera de mi razón debido a mi conmoción cerebral, y de cualquier manera no habría ayudado a nada. Pero la otra razón fue porque sabía que seguían preguntando, porque tenían tanta curiosidad por lo que había pasado esa noche. Querían saber cómo, de todos mis comprensibles cortes y magulladuras, esguinces y fracturas, también había logrado tener una herida única y específica en el costado de mi estómago, justo encima del ombligo, con 1/4 de pulgada de profundidad y líneas limpias y rectas. No parecía provenir de un corte aleatorio de vidrio, metal o madera. Incluso ahora, todos estos años después, el hueco que dejó la cicatriz tiene la misma forma, la forma de un diamante, como lo puedes encontrar en un viejo naipe o colgado de un árbol en la parte más oscura del bosque.